dicho amén todos. El Señor te ama, hermano, hermana. El Señor nos ama. Hemos cantado alabado al Señor. Yo veo sillas vacías, por favor, les pido en verdad que podrían venir más adelante. En los vacíos que pueden estar, pueden venir los que están atrás, por favor. Buenos días con todos. Es un privilegio de poder estar acá en la casa del Señor y también más aún cuando tenemos que meditar la palabra de Dios, de verdad. Para mí es un privilegio de poder meditar y poder enseñar y poder hablar la palabra del Señor y enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren estar enseñando la palabra del Señor? Amén. Yo veo pocas manos. Todos estamos llamados, hermanos. Todos estamos llamados a enseñar la palabra del Señor, a predicar. Todos somos maestros, porque el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y tenemos que hablar la palabra del Señor. Tenemos que hablar. Amén. Vamos a entonar una canción que a mí me gusta, yo sé que a ustedes también. Y nos ponemos de pie para poder adorar al Señor, porque es algo personal. En los primeros inicios yo lo cantaba mucho. Y yo sé que también hasta ahorita yo lo sigo cantando. Te alabamos, Señor. Aplausos para el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. El Señor nos ama tanto, hermanos. Y nosotros lo amamos también tanto como Él nos ama. Tenemos que hacernos esa pregunta, si nosotros también le amamos. Amén. Ahí paraditos como estamos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bienvenidos damos a los hermanos nuevos, a los hermanos que se han bautizado también. También a los hermanos nuevos. Que aquí está el hermano José, ¿no? Juan Miguel, ¿no? Usted es Miguel, el hermano Miguel, y también su pareja, la hermana. Acá están, ellos son nuevos, han tomado la decisión de congregarse. Amén. Congregarse, un aplauso, bienvenidos a los hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Hermanos, como estamos cerca de una gran fiesta, ¿cuál es la gran fiesta que nosotros estamos cerquita para celebrar? La Semana Santa, ¿no? Entonces, la muerte, la pasión y la muerte y la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Así que por eso es que hay que hablar de estos temas en estos tiempos, porque muchas veces ni tocamos, porque tenemos a un Dios vivo. Murió, resucitó y Cristo vive. Amén. Nosotros adoramos y amamos y creemos y exaltamos a un Dios vivo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y lo vamos a dejar ahí todas nuestras Biblias, porque los que quieren anotar tienen que anotar. El libro de Mateo, capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21, del 1 hasta el 22, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía de a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y en todo ese trayecto Jesús hace muchos acontecimientos, y seguimos con la maldición de la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Pueden sentarse. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué es lo que voy a predicar? Porque uno no puede venir en lo que uno quiere predicar. Yo tenía otro, muy bonito también, porque siempre me gusta estar preparando y poniendo títulos. Y le decía: Señor, ¿qué es lo que debo preparar? Y me dijo: estamos en la semana ya, que viene la Semana Santa, estamos en oración de 40 días de ayuno, y es esto, que mi pueblo muchas veces no todavía lo sabe, entonces tú lo puedes hacer. Entonces uno, y también para mí, porque primero, hermanos, cuando nos preparamos, primero nos ministra a nosotros, y también aprendemos ahí. Qué lindo es estar siempre enseñando y predicando, porque aprendemos. A mí me encanta, porque así vamos aprendiendo y vamos renovando nuestro entendimiento y también nuestra fe. Así que no hay como meditar la palabra, no hay como estar en la palabra. Entonces el tema de hoy es, la prédica de hoy es la última semana del año de pasión. Una semana vamos a ver ahora. No sé si ustedes habrán estudiado y saben qué ha hecho, cuando comenzó, qué días. A ver, que levanten la mano si saben eso. El Señor me dijo que no, porque yo no lo sabía bien, pero tenía que estudiar, tenía que buscar mis libros, tenía que meditar la palabra, la Biblia. Entonces vamos a ver eso, la última semana del año de pasión y la Pascua en Jerusalén.
porque esos acontecimientos se han dado conforme a la Biblia que hemos estado leyendo, ¿no? Todos los años los judíos viajaban rumbo a Jerusalén a celebrar la Pascua, y Jesús era judío y tenía que celebrar la Pascua con sus discípulos. Jesús ya estaba en el último año de su ministerio, hermanos, en su último año de su ministerio, que ha sido 3 años. Él estaba en ese último año. Y ahora vamos a ver, debido a que estudiar para simplificar, analizar y sintetizar la semana, o sea, la última semana de su vida aquí en la tierra a Jesús. Esa última semana lo tenemos que saber. ¿Qué ha hecho? ¿Qué acontecimientos? Vamos a ver ciertos acontecimientos principales. Lo que más se podía hacer varias prédicas de esto, pero le he tratado de sintetizar para esta semana. Los que anotan pueden anotar, que es importante. Para mí es importante, hermano, yo a veces quiero más todavía estar sacando todos estos estudios, lo que ha sucedido en esa semana. Lo vamos a ver porque él comenzó un día domingo, su última semana. Vamos a ver desde el domingo, lunes, qué ha hecho el domingo, qué ha hecho el lunes, qué ha hecho el martes, qué ha hecho el miércoles, qué ha hecho el jueves y qué pasó el viernes. Tomen atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomen atención, hermano. Entonces, todos los años los judíos viajaban rumbo a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Jesús también tenía que celebrar, pero no estaba allí. Entonces pasó por Jericó en camino a Jerusalén para la celebración anual de la fiesta de Pascua. Los que venían a Jerusalén desde Galilea cruzaban el río Jordán a la provincia de Perea para evitar pasar por Samaria. Ahora nosotros nos preguntaríamos, ¿y por qué ellos han tenido que largar y venir por otro sitio? Para no pasar, dice, por Samaria. ¿Quiénes? Los judíos, porque no se podían ver como Samaria. Y aquí se fija en el mapa, ustedes también tienen que mirar el mapa, tienen que, a ver, cuando uno hace esto también tiene que mirar los mapas y todo. La provincia de Perea, y de ahí viene mi apellido. Los apellidos cogían a veces de las tierras, de los países, de las ciudades o de los ríos y de esto. Si nosotros nos ponemos a investigar sobre los apellidos. Esto me gusta, ¿no? Los que venían, dice, a Jerusalén desde Galilea, los que venían desde Galilea, y de dónde era Jesús, también le decían el Galileo, ¿no? A Jesús. Entonces, los que venían desde Galilea cruzaban el río Jordán a la provincia de Perea para evitar pasar por Samaria, para que puedan llegar a Jerusalén. Según el número de corderos sacrificados, eran aproximadamente 250,000 corderos en esta fiesta. Se dice que un cordero era aproximadamente para 10 personas. Un cordero, claro, no es grande, tenía que comerse para 10 personas, ¿no? Total de peregrinos que subían a la Pascua a celebrar, si multiplicamos nomás de allí, de los corderos que se mataban, entonces ¿cuántos subían a Jerusalén para celebrar esa Pascua? ¿Y dónde iban a entrar tanta gente? No como acá, si es una ciudad grande, hay hoteles, ahí no había, y vamos a ver dónde iban. Qué preciosa es la historia y saber cómo era, ¿no? Entonces, ¿cuántos subían? 2,5 millones. 2,5 millones de judíos subían para celebrar la Pascua. ¿Y cuántos corderos comía esta multitud? ¿Cuántos corderos comían esta multitud? 250,000 corderos. Fíjense. Ahora, para matar esos corderos, ya se imaginan, son 250,000 para matar los corderos. Ustedes se imaginan cómo era. Sí, había bastante los sacerdotes que tenían que hacer eso en el templo. Lo vamos a ir mirando, pues he tratado de sintetizar un poco, o sea, analizar un poco, ¿no? Para que nos tengamos una idea. Entonces, como vemos aquí, ¿cuántos corderos comía esta multitud? 250,000 corderos. ¿Dónde se alojaban? Algunos se alojaban en los hogares, en los parientes, en todo, en algunos. Y la mayoría se iban al monte de los olivos a poner sus carpas, a poner sus ramadas. Todo eso está en la Biblia, hermanos. Todo eso está en la Biblia. Las famosas ramadas.
Se alojaba en los hogares de los amigos y mayormente en carpas tendidas sobre el monte de los olivos. Le estoy hablando, pero estoy de resumir. Según Juan 12:1, para que ustedes puedan ver, Juan 12:1, Jesús llegó 6 días antes de la Pascua, según Juan 12:1. Ahí está, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces Jesús llegó 6 días antes de la Pascua, llegó a Betania. ¿Qué día llegó? Llegó el día viernes. Llegó el día viernes. Jesús era el centro de la atención. Sabrán ustedes por qué. Ustedes dirán por qué. En ese momento él estaba en todo su ministerio, un apogeo grande, una multitud grande que venía. ¿Por qué razón? Por la resurrección de Lázaro. Se había hecho tanto su fama por todo lugar, entonces todos estaban atentos a Jesús. Jesús era el centro de atención. Se debía a estos 2 milagros que recientemente había hecho Jesús, ¿no? Jesús había hecho 2 milagros en toda esa vecindad. En Jericó había curado al ciego Bartimeo. Y en Betania, ¿qué está diciendo ahí? Y en Betania había resucitado aquí a Lázaro. Entonces eran unos 2 milagros famosísimos que Jesús estaba poniendo en toda la boca de la gente. Entonces él era la atención, centro de atención. Y los judíos por eso estaban, los judíos no, las autoridades religiosas, los judíos, o sea, los sumos sacerdotes, las autoridades, que eso está en la Biblia, está todo. Ellos estaban preocupados, llenos de envidia, de celos. Ya mi negocio, ya mi negocio, vamos a ver de quién es el negocio de la venta en los templos. Muchas veces eso en la Biblia no se estudia, pero sí habla, dice, pero uno tiene que ir a otros libros y ver quiénes eran los dueños. O sea, sus negocios se iban a malograr. Por todas esas cosas también le hicieron que a Jesús le crucificaban y teníamos que terminar. A este le tenemos que sacar de donde sea. No les importaba, eran los fariseos. Por eso dice en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eso está en Juan capítulo 1, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, ¿qué más dice? Les dio. Entonces les dio, dice, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Amén. Porque ya hemos recibido, ya lo hemos hecho al Señor, nuestro Señor y Salvador. Todos los que hacemos este versículo 12, que está Juan 1:12, pónchale 1:12. Juan 1:12, ahí está de lo que estoy hablando. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús vino, pues, a los judíos. Pero así dice en el capítulo 1, antes del 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y seguimos. Jesús tenía amigos en Betania. Sus amigos eran Marta, María y Lázaro. Y se alojaron y le hicieron una cena y sirvieron ahí por su llegada, porque sirvieron comida a Jesús y sus discípulos. Y luego ahí sucedió también otros acontecimientos, pero que ahora esto es lo que estamos viendo. Pero si nosotros leemos en la Biblia, también ahí se presenta por María. Ahí está María y Marta, sus hermanos, donde que María también hace algo con Jesús, ¿no? Vamos siguiendo, eso sucede el día viernes. Ahora vamos al sábado. Entonces el sábado ellos descansaron, porque es el Shabbat. El Shabbat ellos descansaron porque ese es el sábado. Se dedicaron a estar en el templo y nada más. Así los eventos de esta semana de la Pascua misma o la Semana Santa, como lo llamamos muchas veces, comenzaron el día siguiente, al día sabático de reposo, es decir, la última semana del año de pasión de Jesús. Cuando comenzó un domingo. Comenzó un domingo durante la última toda la última semana. Jesús y sus discípulos
Se alojaron en la aldea de Betania, pero cada día a la mañana, o sea, como se habían alejado de sus amigos, ellos tenían que ir a Jerusalén, por lo menos más de media hora de caminata, de viaje, ¿no? Y algunos lo hacían hasta más. Entonces ellos se habían alojado ahí para ir con sus discípulos. Todos los días tenían que ir a predicar, a enseñar, se iba al templo, se iba a la ciudad de Jerusalén, Jesús y sus discípulos. Y luego después en la noche regresaban a descansar a la aldea de sus amigos. Y cuando yo estaba haciendo todo esto, me acordé justo de los misioneros que estaban en Huaraz, porque ellos estaban posicionados en un hogar, durmiendo en un sitio, y toda esa semana ellos tenían que salir y llevar la palabra, como está diciendo la pastora Amor. Y no sabemos lo que sucede, porque solo el Señor sabe los acontecimientos que va a suceder. Y así hacía Jesús también con sus discípulos. Iba y llevaba la palabra, estaba predicando, estaba enseñando. Esto me hacía recordar, mientras yo estaba escribiendo y haciendo algo parecido, están haciendo igual los misioneros, dije yo. Están en su casa, tienen que salir todos los días tomando desayuno, porque así es cuando vamos en misión. Yo lo sé porque yo también voy. Y todos los días te dedicas a trabajar para el Señor. Y luego en la noche llegas para descansar. Estamos trabajando para el Señor. Entonces me hacía recordar esto, ¿no? Del Señor Jesús. Venían a la aldea y cada mañana hicieron el viaje de media hora hasta la capital para enseñar, volviendo por la noche al mismo hogar sobre el Monte de los Olivos. ¿Dónde estaban ellos alojados? Cerca del Monte de los Olivos, ¿no? La Jerusalén de esa época era una ciudad grande y bella de esa época. Había 3 palacios, todos grandes y bien decorados. Bien decorados. Palacio de Herodes el Grande era uno, el Palacio de Herodes el Grande. Luego el otro era el Palacio de los Macabeos. Y luego el otro era el Palacio de los Sumos Sacerdotes, o sea, de los judíos. Y de los otros eran, pues, no eran judíos, eran los romanos. Bueno, vamos a analizar la última semana del ministerio de Jesús, día por día, observando 2 acontecimientos principales de cada uno. El domingo que comienza esta semana de la pasión, esta última semana, es el domingo, Mateo 21 del 1 al 11. Ya hemos meditado la palabra y hemos visto lo que ha acontecido. Pero también vemos en Marcos 11:1, también está en Lucas 19:28 y en Juan 12:12. También está todo eso lo que acontece, ¿no? El evento principal es la entrada triunfal. La entrada triunfal, ¿no? Ya nos podemos imaginar a la fervorosa multitud que acompañaba a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, donde que está en el 21:7. Y vemos cómo estaba la gente estaba maravillada, la gente estaba entusiasmada, como dice en 21:7, dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eso es por eso que celebramos el domingo de Ramos. Por eso es que celebramos el domingo de Ramos, a este evento que ha sucedido, ¿no? Entre la entrada triunfal de Jesús, cuando él entra a la ciudad de Jerusalén, todos con una algarabía por los milagros que habían visto, que habían recibido, y la gente estaba pues maravillados de tanto milagro, de tantas cosas que estaban sucediendo en ese entonces. Donde que era igual que un político, me hace recordar a veces con un político que viene y la gente, están ahí con el político. Así también, y para después, esa misma gente le han llevado a la cruz, esa misma gente le han llevado a crucificar. Si a Jesús lo han hecho, y nosotros vamos a pensar que no nos va a suceder también acá. Si a Jesús lo han hecho, es que es la naturaleza pecaminosa, es que esa es la naturaleza del ser humano. Hoy día te puede halagar, pero mañana te puede meter una puñalada. Por eso es que todas las cosas se aprenden con la palabra a veces, ¿no?
Maldito el hombre que confía en el hombre. A mí me enseñó eso el Señor cuando yo estaba decepcionada de una hermana y con una unción y con un lindo ministerio. Pero cuando fuimos a trabajar en misiones, yo sentí algo. Y en una madrugada yo no podía dormir ya. Ya nos habían dado para dormir todo. Y yo dormía. Y no podía dormir, quería dormir, no podía dormir. Y un friazo, porque era una sierra, la sierra de las alturas. Algo parecido de ustedes, pero el mío ha sido cuando fui a Huánuco. En las alturas de Huánuco también hay selva, pero hay sierra. Entonces, trabajando uno va conociendo a la gente. El Señor te puede dar los dones, el talento, pero también cómo está tu corazón. Dice que los dones son irrevocables. Irrevocables. Puedes tener, pero si tu comunión con el Señor, ¿cómo está? Tu corazón, ¿cómo está? Ya te dio, ya te regaló, ya te dio, pero tienes que mejorarlo, tienes que ir sacando todo lo malo, porque siempre, si te descuidas, en un día puede entrar algo malo en tu corazón, y eso es lo que pasó con ella. Entonces, yo oraba al Señor y el Señor me mandó la palabra, la respuesta. La respuesta me mandó la palabra, me mandó la palabra. ¡Wow! Dije yo, sí Señor, gracias. No debo confiar, no debo confiar. Porque voy a confiar en el hermano. Debo confiar solo en el Señor. Y no puedo decir nada porque el Señor tiene que trabajar con ella, tiene que, como dice, dejarme a mí que la venganza de la ira es mía. O sea, la venganza no es de uno. No hay que, como dice, una maldad que tú respondas a otra maldad. O que te hacen un mal y tú respondes con otro mal. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo, del diablo. Y cuando eso uno tiene eso en su corazón, eso quiere decir que está pasando en nosotros. Pero cuando estás con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te redarguye. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos redarguye para no devolver mal por mal. Hay que devolver, ¿qué dice la palabra? Con un bien. Al mal tenemos que devolver con un bien, porque somos hijos, hijas de Dios. No podemos hacer eso. A mí me lo dijo el Señor, el Espíritu Santo, porque yo le estaba hablando. Y yo lo quiero mucho, y bueno, y siempre le he querido mucho. Ya no está, en pandemia falleció. Y mi menor, yo más bien decía que yo voy primero. Siempre, a veces nos bromeábamos, éramos tres que andaban, nos bromeábamos. Pero qué lindo es, porque el Señor no somos perfectos, pero en medio de nuestras imperfecciones, el Señor nos usa. Pero todos los días tenemos que estar con el Señor pegados a la vida, como estudiábamos el otro día, pegados a Cristo, pegados a la vida, y no soltarnos, para que no salga nuestra naturaleza pecaminosa, para que no salga ese yo de cada uno. Por ejemplo, yo digo, que no salga esa Nercinda, ese yo del pasado, no tiene que salir, porque ya está muerto, y cada día tenemos que crucificarlo, cada día tenemos que llevar a la cruz, crucificar tu yo, crucificar todo lo que está, orgullo, celos, envidia, todo lo que hay en tu mente puede venir, porque el enemigo, no dice la palabra del Señor, que el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar. Cualquier rato nos va a devorar si nos descuidamos. Pero si estamos conectados con el Señor, no va a pasar eso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y seguimos. Entonces, estamos leyendo 21:7. Ahora está en el 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. ¿Qué tal algarabía de ellos, no? Que decían, la gente decía, estaban maravillados, y la gente decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Uy, cómo le decían esas cosas maravillosas al Señor, y él entraba en esa asna, en ese pollito, en esa burrita. Él entraba, pero ahí habían puesto ahí mantos. Los judíos pensaban que él iba a entrar pues en un trono o algo, como un rey, ¿no? Pero él entraba a Jerusalén como un rey, pero
manso, manso y humilde. Por eso es que él entró con eso. Qué lindo. Se dice que la Pascua se celebraba en el mes de abril. Es la estación de la primavera. Entonces la gente se acomodaba en el Monte de los Olivos. ¿Cuánta gente que subía? ¿Cuántas gentes hemos visto? ¿Cuánta gente subía más o menos? A veces, ¿se acuerdan? 2.500.000. 2,5 millones. ¿Cuántas personas subían a Jerusalén? O sea, venían a Jerusalén. 2,5 millones, dice, venían. Y se hospedaban ahí en las casas y en el Monte de los Olivos. Estaba el Monte de los Olivos, en ese entonces, como era primavera, estaba cubierto de pasto verde. Estaba cubierto, también estaba lleno de flores. Y el río Cedrón, que también pasaba por ahí, estaba repleto de agua. Y todo el Monte de los Olivos estaba cubierto de tiendas. Las tiendas son como carpas, ¿no? Así, tiendas y ramadas que hacía la gente para que pueda dormir. Tiene que ir a Jerusalén y luego se venía ahí para celebrar la Pascua. Marcos 11:11. Marcos 11:11. Jesús entró al templo también. Y acá dice, ese mismo día, ¿estamos en qué día? ¿En qué día estamos? No. Lunes. No. Lunes. Todavía no. Estamos en domingo, no termina el domingo, ahorita entra el lunes. Ahorita entra el lunes. Estamos en el domingo, mira que no están atentos, estamos en el domingo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía del domingo. ¿Qué hizo el domingo? La entrada triunfal a Jerusalén. Pero eso ha sido ya en el día y todo eso que estaba. Pero en la noche, ¿qué hacía ya? Alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces, el día domingo entra la entrada triunfal que celebramos nosotros el Domingo de Ramos. Y en la noche él dice, se queda a mirar, como la parte alta, pues se queda a mirar el templo, ¿no? Pero no ha hecho nada todavía en el templo ese día. Entonces regresa y se van a dormir en Betania. Así está. Ahora vamos al lunes. Recién vamos al lunes. Lunes, Mateo 21. Mateo 21 del 12. Eso es lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió en lo que hemos leído todo eso, hermanos? El día lunes. 21, 12 al 22. ¿Qué fue ahí? ¿Qué hizo el lunes? La purificación del templo. Eso ha hecho el día lunes. El día lunes. Los dos acontecimientos después de la entrada triunfal en Jerusalén. En Mateo es Mateo 21, 12, que estamos viendo, la purificación del templo. Y en Mateo 21, 18, hizo dos acontecimientos el día lunes. La maldición de la higuera estéril. Eso es lo que hizo él el día lunes. Que acá está, que ya hemos leído la palabra y ustedes tienen que volver a hacer en su casa. Estos dos acontecimientos ha hecho el Señor el día lunes: la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Pero ustedes tienen que meditar la palabra. ¿Qué hizo la purificación del templo? ¿Por qué se molestaron tanto las autoridades espirituales, las autoridades como somos los sumos sacerdotes y los sacerdotes, ¿no? El martes fue un día de fuertes controversias en el templo con los principales sacerdotes y sus amigos. Lo confrontaron a Jesús por motivo de su purificación del templo el día anterior y de sus enseñanzas. No, ya me pasé al martes, estamos en el lunes. Los dos acontecimientos después, no, ya hemos visto que los dos acontecimientos de la higuera, y luego, terminando todo eso, él se regresa nuevamente a Betania y viene el día martes. El día martes vemos, luego está eso en el 25 al 46.
donde que está desde el 23 comienza, que eso no hemos leído, pero ustedes ya lo ven después en su casa. Todo está en Mateo 21, todo está en Mateo 21, el otro acontecimiento del martes. Entonces vemos en Mateo 21, y todo está en 21, 23, y luego en Mateo 25 al 46 están estos acontecimientos que él hizo el día martes. El martes fue un día de fuertes controversias en el templo con los principales sacerdotes y sus amigos, por lo que había hecho el día anterior, por lo que había hecho el lunes, la purificación del templo. Confrontaron a Jesús por motivo de su purificación del templo el día anterior y de sus enseñanzas, según Mateo que hemos leído. Ellos desafiaron a Jesús en cuanto a su autoridad para hacer estas cosas. Le habían desafiado, estaban molestos. El templo era servido por 3 órdenes de ministerios: el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. Estos 3 veían el templo de esa época: los sumos sacerdotes y los levitas. Los que desafiaron la autoridad de Jesús cuando purificó y enseñó en el templo fueron los principales sacerdotes. Según Lucas 3:2, eran 2 sumos sacerdotes. En Mateo no lo dice, pero en Lucas sí le dice que eran 2 sumos sacerdotes, cuando según la ley, según ellos, solo debía haber uno, pero ellos se acomodaban. Entonces eran sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran en ese entonces los 2 sumos sacerdotes? Eran Anás y Caifás. Oficialmente podían ser solamente un solo sumo sacerdote, oficialmente. Durante el ministerio de Jesús, el sumo sacerdote oficial era Caifás, el otro era Anás. Pero miren ustedes, Anás no era el oficial, el sumo sacerdote, pero tenía mucho poder. Anás tenía el poder, tenía el cargo más grande. Anás tenía el poder. Pero el cargo ¿de quién era? Era de Caifás. Caifás tenía el cargo. Pero ¿quién tenía el poder? Anás. Me hacía recordar, escuchando una noticia de Perú, me hacía recordar lo que hablaban los políticos y la prensa o la gente que opinaban, los opinólogos, políticos, opinólogos. La Dina Boluarte tiene el poder, pero el cargo ¿quién era? Votarla, así decían pues. Y mientras yo estaba haciendo y predicando, no ha cambiado nada, hermano. Es que así, mire, si en ese tiempo se manejaban estas cosas, y eso hacían los fariseos. Por eso es que Jesús vino a cambiar, y eso no lo soportaban ellos. Entonces es igual que uno hoy en día también. Si nosotros vamos a un lugar, a un sitio, yo lo he vivido, yo lo he pasado y yo lo sé, por eso es que no tiene que tener miedo un cristiano, un creyente, un trabajo cuando quiere poner orden, quiere poner la honestidad, la lealtad. No tiene que tener miedo, porque el que nos sostiene y el que está de nuestro lado, ¿quién es? El Señor. Él es el que nos va a sostener allí, nos va a dar la autoridad para poder seguir adelante y no hacer como hacen los malos, como estos pues que hacían, ¿no? Ya estamos viendo de esa época. Bueno, no vamos a retirarnos mucho más por esto. Entonces Anás tenía el poder, el cargo era de Caifás. Anás era suegro de Caifás, tenía enorme poder y era el dueño del mercado del templo que Jesús había purificado el día anterior. Todo el día martes continuó la controversia, unos tras otros. Los líderes religiosos de los judíos interrogaban a Jesús, esperando atraparlo. Con toda su posición social y riqueza, se enfrentaron con este humilde varón de Galilea. Y eso fue el martes. Prevaleció la palabra de Jesús, y vamos a leer en Mateo 22:46. Mateo 22:46. Prevaleció la palabra de Jesús, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle
más. Eso fue ese día. Al terminar el día largo y duro de controversia en el templo, volvió de nuevo a Betania. O sea, como ya terminaron el día, se regresó otra vez a Betania, a dormir, a descansar. Entonces, al terminar, se regresaba volviendo nuevamente por el mismo camino, cruzando el puente. Ahora, como había para llegar allá al Monte de los Olivos, cerca de Betania, entonces tenía que cruzar un puente sobre el río Cedrón y subiendo la cuesta sinuosa. O sea, pues era una cuesta, de repente con curvas, con cosas, ¿no? Todo sinuosa, del Monte de los Olivos. Se detuvo con sus discípulos y mirando otra vez hacia el templo que recién habían abandonado, pronunció su sublime sermón del olivete, o sea, del olivo. Yo le digo del olivete. El tema principal de este sermón eran las señales de su segunda venida. Ahí está en Mateo, el mismo Mateo 24:3. Ahí está en 24:3, hemos leído el 21 y el 24:3, ahí está donde que dice: y estando, aquí dice las señales ante el fin, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y siguen ahí, ya ustedes lo meditan en sus casas. Entonces este acontecimiento se dio, que ese sermón precioso sobre el tema que eran las señales de su segunda venida, mirando el templo, comenzó a dar su sermón. En este mensaje Jesús profetizó la destrucción total del templo. Lo que se cumplió fue en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito atacó y capturó a Jerusalén. Los romanos. Eso ha sido el martes. Ahora vamos al miércoles. Estamos viendo principales, analizando y sintetizando los acontecimientos principales, y claro, hay otros más, pero estos son los más destacados, principales, en esa semana que Jesús, antes de su muerte. Miércoles. Vamos al día miércoles, Mateo 26, del Mateo 26, del 1 al 16. Aquí hay un complot ya, ese es el complot para prender a Jesús. Ese acontecimiento se da el miércoles. El complot ya se reunían, ya estaban todas las autoridades religiosas y estaban haciendo cómo hacer para deshacernos de este Galileo, de este Nazareno que ha venido. Ya me imagino las críticas y las murmuraciones y cómo hacer a establecer, pues ya a hacer planes, ¿no? El enemigo, ¿no? Estrategias como hoy en día, cómo hacemos a Otárola para sacarlo, ¿no? Cuando le sacaron a Otárola, cómo hacemos para sacar los enemigos que vienen. Puede ser de día, de día también están haciendo así, los enemigos siempre se juntan. Entonces probablemente Jesús, después de las duras controversias del martes, descansó en Betania todo el día miércoles. Él descansa todo el día miércoles, pero mientras que él descansaba, otros estaban ocupados. Otros estaban ocupados, según Mateo 26, 3, 4, que vemos ahí. Estaban conspirando para matar a Jesús. ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes y sus secuaces. ¿Y qué estaba haciendo Judas? Eso está en Mateo 26 también. En Mateo 26, 14 y 15, Judas también comienza a conspirar ya. Uno de sus discípulos fue a los principales sacerdotes a entregar a Jesús. Y si nosotros no podemos saber, vamos a Mateo 26, 14, 15. 26, 14, 15. 14 dice así: entonces, lo que sucedió ese día, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esa es la traición de Judas, que nos habla y que nosotros sabemos desde pequeños, ¿no? La traición de Judas.
Pero eso sucedió el día miércoles. Mientras Jesús estaba descansando, entonces otros estaban conspirando contra él. Así que Judas se fue a los principales sacerdotes a entregar a Jesús. Eso sucedió el día miércoles. El jueves, Mateo 26, 17, Mateo 26, 17, todo eso hasta el 56 lo meditan en su casa, pero yo lo resumo acá. Entonces ha sido la última cena, y vamos a ir viendo. Todo el día jueves se ocupaba en la preparación de la Pascua. Todo el día jueves, mira, era la preparación de la Pascua. Era largo esa cena que iban a hacer. Todo el día jueves se ocupaba en la preparación de la Pascua. La preparación quedó a cargo de 2 discípulos. Estaba a cargo de 2 discípulos. Eso lo habla Lucas. Marcos no lo dice. En el libro de Marcos no se encuentra, pero sí en Lucas 22:8. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Entonces fueron Pedro y Juan. Los preparativos para comer el cordero pascual eran en un gran aposento alto. Los preparativos podemos imaginar que hicieron Pedro y Juan para la Pascua. Primero que hicieron, porque no era así nada más. Primero fueron al mercado en el templo, cuyo dueño era Anás, donde compraron el cordero para el sacrificio. De allí llevaron el cordero al altar del holocausto para que fuera sacrificado. Después lo llevaron al aposento alto, donde más tarde, esa noche, celebraron la cena del Señor por primera vez. Entonces tenían que llevar el cordero para asarlo, para arreglarlo, para preparar la cena pascual que cada hogar, cada judío tenía que hacer. Y como Jesús era judío, también quería hacer, quería participar, quería estar en la última cena. Y eso fue la última cena, en la Pascua. ¿Y qué es lo que hizo? Vamos a ver. Dentro del templo, la ceremonia del sacrificio de los corderos era impresionante. El sumo sacerdote leía la historia de la Pascua del libro de Éxodo capítulo 12, y los levitas cortaban las gargantas de los corderos. Mira, cada uno tenía su oficio. Los sumos sacerdotes leían todo eso del Éxodo 12, que ustedes pueden meditar después en su casa. Y los levitas cortaban las gargantas de los corderos. Para cumplir el reglamento ceremonial de la Pascua, era preciso matar el corderito de un solo golpe de cuchillo, o sea, de un solo golpe de cuchillo. ¿Por qué creen ustedes? Mira cómo ellos hacían, ¿no? De un solo golpe, para que no grite, para que no salpique la sangre, para que no grite, para que no haga nada. ¿En qué se pareció la muerte de Jesús a la del cordero pascual? Les hago la pregunta a ustedes, hermanos, si me están siguiendo. ¿En qué se diferencia el cordero de esa época con el cordero que es Jesús? Él representa al cordero. Por eso decimos Cordero Santo, Cordero Santo. Jesús es el Cordero Santo porque también se fue al matadero. Lo mataron. Lo sacrificaron. ¿En qué se pareció la muerte de Jesús a la del Cordero Pascual? Esa es mi pregunta para ustedes. Vamos al libro de Isaías 53:7. No escucho, solamente me han dicho de la sangre, pero no escucho. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿En qué se pareció con el corderito que estoy diciendo yo que le sacrificaban de la época del Antiguo Testamento? Manso y humilde. ¿Qué más? ¿Qué más? No abrió su boca, no dijo ni una palabra. Así fue Jesús. Y el cordero del Antiguo Testamento, según el reglamento, dice que así era.
le mandaba a los levitas un cuchillo, así tenía que ser preciso, para que no puedan ni gritar al pobre cordero, ni chispear su sangre, ni nada, ni decir nada. Entonces Jesús también así. Entonces Jesús no respondió una palabra, lo está diciendo la Biblia. También está en Mateo 27, 12 al 14. Por favor, Mateo 27, 12 al 14. Mateo 27, 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13, 14. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Miren, Pilato le dice el 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, Pilatos estaba, pues, ¿y este hombre no dice nada? No se defiende. Por eso él dijo: yo no hallo culpa, allá ustedes, me lavo las manos. Por eso dice: ah, tú eres como Pilato, te lavas las manos. Entonces Pilatos por eso no quiso hacer nada, lo entregó a los judíos. Y antes, yo me acuerdo, cuando yo era niña, yo me educaron la primaria con las monjas, la secundaria con las monjas, he ido a trabajar mi primer trabajo de profesora con las monjas. Llegó un momento, hermana, que yo estaba hasta acá. Eso fue antes, pero después agradecí. Y después, cuando uno va saliendo, dije: gracias, Señor, porque de alguna manera tú me has dado lo básico. Entonces, en ese tiempo, en la primaria, yo creía de que Pilato le mató. La enseñanza no estaba bien fijada en mí, porque desde la primaria las monjitas seguramente nos habían enseñado. Entonces yo creía que Jesús ha sido muerto por Pilatos, por las autoridades romanas. Y estudiando bien la palabra, escudriñando ya la palabra, cuando yo vine acá, no es, son los propios judíos. Por eso dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero yo tenía esa enseñanza, hermano. Pues qué importante es leer la Biblia y saber la historia. Y saber la historia. Quizás las monjitas no sabían bien, o quizás yo lo tenía acá. Toda mi primera, todas mis secundarias en la universidad y todo. Que lo que murió era católica. Entonces lo que mataron, le crucificaron a Jesús fueron los romanos. O sea, Pilatos, que en ese entonces el gobernador era la autoridad. Entonces, vemos acá y seguimos. No respondió ni una palabra, ¿no? Los sacerdotes tenían el ministerio de ofrecer los sacrificios a Dios de parte del pueblo. Los levitas tenían el ministerio de ayudar en el aseo del templo o en matar los animales. En Pascua se sacrificaban 250,000 corderos. Cerca de 7,000 sacerdotes trabajaban en 3 turnos para sacrificar los 250,000 corderos de la Pascua. Mira cuántos trabajaban. 7,000, dice, sacerdotes. La noche del jueves se celebraba en el aposento alto. Estamos en el jueves. La noche ya del jueves ya comenzaban, pues, ellos los judíos, de la Pascua, la cena, la preparación. Ya estaba el cordero ahí en el aposento alto, ya Jesús estaba con sus 12 discípulos. Entonces, ya estaba el cordero, ya estaban comiendo el cordero. También Jesús, en esa misma noche, en esa misma cena, Él instituyó la Pascua del Nuevo Testamento en la Santa Cena. O sea, para nosotros la Pascua es la Santa Cena, entregando los símbolos del pan y el vino. El pan que representa el cuerpo. Ya el Señor Jesús estaba ya anunciando su muerte en este momento, porque Él, como Dios, ya sabía a qué había venido a la tierra. Él ya sabía que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado y que después iba a resucitar. Entonces, como hombre, ya vemos en el huerto Getsemaní lo que pasó cuando Él iba a orar, porque ya sabía que ya se llegaba. Pero ya me imagino como hombre, como ser humano, porque Él era un ser humano también, y también era Dios al mismo tiempo. Entonces sentía como humano toda la fuerza, la tristeza, la agonía y todo que venía en Getsemaní, ¿no? Entonces, aquí vemos en la última cena, ¿no? Vemos los símbolos en la última cena, el pan y el vino.
En la última cena vemos el cumplimiento de ambos símbolos en la persona de Jesús. Después de terminar la cena de Pascua, Jesús salió de nuevo con sus apóstoles, menos Judas. En esa cena, él se escaparía, me imagino, porque si ya terminado la cena, Jesús coge a sus discípulos y dice, bueno, se va al monte, y él se iba a Getsemaní. Se iba a Getsemaní a orar, él siempre se iba en las noches, en las madrugadas. Entonces, esa misma noche de la Pascua, él se sale con sus apóstoles, pero menos Judas. ¿Por qué? Porque Judas ya tenía una consigna, ya de ir a decirles, pues, como van a estar en el Getsemaní, en oscuras, y no van a saber quién es Jesús, pero él iba a decirles a los sumos sacerdotes, a los que se iban a atraparlo, quién era Jesús. Ahí vemos según la historia que él tenía que abrazar y darle un beso a Jesús para que sepan que él es el maestro, el rabino, el maestro. Esta vez, menos Judas dice, esta vez hasta Getsemaní, o sea, Jesús salió con sus discípulos a Getsemaní, donde después sus enemigos lo prendieron. Getsemaní estaba al pie del monte de los olivos, o sea, no estaba muy lejos, pues. Estaba muy lejos y por eso él se fue también. Vamos ahora al día viernes. Ya lo arrestaron el día jueves. En Getsemaní. Ahora el viernes llega la noche, viene todo eso que pasó, todo eso está aquí en la Biblia. Pero ya en el viernes, Mateo 26, 57, donde dice Mateo 26, 57, arresto de Jesús. El 57, Jesús ante el concilio. Ahora Jesús ya estaba ante el concilio. Y lo mismo en el capítulo 27 también nos habla, en el 56. Vamos a ver lo que sucedió. Al amanecer fue llevado ante las máximas autoridades políticas de Palestina, ante Herodes y Pilato. Pilato no tenía su residencia permanente. Pilato no vivía en Jerusalén. No tenía su residencia en Jerusalén. Pero como había palacios que hemos visto anteriormente, les he dado las indicaciones más o menos, que había, ¿cuántos palacios había en Jerusalén? Porque era bella la ciudad de Jerusalén. Tres palacios había. Y ahí se hospedaban los romanos cuando venían. Entonces, vemos aquí, Pilato no tenía su residencia permanente en Jerusalén, sino en Cesarea de Samaria, sobre la costa del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque a Pilato le gustaba toda la playa, seguramente Asia, pues como acá también algunos de nosotros, como me gustaría tener una casa en Asia, dice, yo les escucho. Así él no ha querido estar ahí, tenían palacios, pero no quería vivir allá, venía de vez en cuando, pero él tenía por el mar Mediterráneo. Entonces cuando yo preparaba y leía, y digo yo, ¿cómo pasa hoy en día? Los grandes que tienen plata, eso dicen, ay, no quiero estar acá, me voy a donde está en el mar, voy a hacer una casa de playa, una mansión, algo así, estoy en el mar. Entonces, yo cuando estoy preparando me doy cuenta, ¿no? Bueno, así es, así somos los humanos. Pilato, que era romano, estaba en Jerusalén para la Pascua. ¿Y qué hacía él siendo romano para la Pascua? Si no permanecía ahí. Porque como él era el gobernador, ¿y por qué? Ahí vamos a ver por qué. ¿Por qué razón? Para asegurar el orden de los millones de judíos conglomerados allí. Por eso es que él venía en esos días a pasar la Pascua. Porque había siempre disturbios, había siempre cosas, y por eso él tenía que estar ahí. Pilatos ni Antipas tuvieron que alojarse en carpas, porque ambos tenían hermosos palacios en Jerusalén. Pilatos tenía para elegir entre dos residencias. Pilatos tenía para decidir en dos residencias: el palacio de Herodes el Grande o la torre de Antonia. Pilato era decidido la torre de Antonia. ¿Por qué? Porque ahí estaban las tropas, ahí estaban todas reunidas las tropas. Pilato tomó esta precaución durante la Pascua. Aumentó el número de tropas en la ciudad para controlar cualquier disturbio. Las tropas estaban en la torre de Antonia.
Como la fiesta de la Pascua siempre representaba una peligrosa ocasión para hacer disturbios, como hoy en día también, así es. Cuando alguien va a venir, va a haber un acontecimiento aquí en Perú, no se trae las tropas, no hace, el ministro del Interior hace, igual ellos también. Entonces, mira cómo se dan las cosas. Pilatos se estableció en esta ocasión en el lugar más seguro, la torre de Antonia. Esa era la residencia más segura para él en ese entonces. Ante la instigación de Caifás y Anás, Pilato se vio obligado a entregar a Jesús a la muerte de crucifixión para evitar ser acusado él mismo ante César. Así Jesús, el verdadero Cordero de Dios, fue muerto fuera de los muros de Jerusalén, al extremo norte de la ciudad. Ya vemos que ha sido ¿en dónde? En el norte. Como dice la palabra, ¿dónde ha sido la muerte y la crucifixión de Jesús? En el norte. ¿Dónde? En la cabeza de la calavera. En Gólgota. Claro, ahí fue. Entonces, al norte de la ciudad, Jesús fue crucificado sobre el monte Calvario el día viernes. El día viernes. El día viernes. Jesús fue crucificado sobre el monte Calvario el día viernes. Eso está, que nosotros podemos ya, como les estaba diciendo, ir mirando el 27, Mateo 27, 56. Y todo el 26, ahí vemos dónde ha sido la crucifixión, no, dónde que ha sido, Jesús ante el concilio. Pilato interroga a Jesús, y todo Jesús sentenciado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús. Todo eso así, vamos leyendo acá. Y dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de las calaveras, ahí fue crucificado, ¿no? Jesús. Acá tengo el 2756 anotado, yo le anoté. 2756 dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces todos ellos, mujeres también, al pie ahí mirando todos los acontecimientos. Entonces, vamos a ir viendo entonces la pasión y los acontecimientos de toda esta semana, a ver, resumiendo a lo que se acuerdan, para ir terminando. El domingo, ¿qué se celebró el domingo? No, ya terminamos ahí con el día viernes. ¿Cómo comenzó su semana? La última semana, de la pasión. Ya Jesús está muerto y está crucificado. Ahora estoy queriendo hacer un resumen de lo que hemos hecho. ¿Cuándo comenzó su semana de pasión? Viernes. Domingo. Claro, él llega viernes a Betania. Él llega, o sea, camina, viaja y comienza a viajar hasta Betania. Llega el viernes, descansa el sábado porque los judíos el Shabbat no hacen nada y descansa. Y comienza el domingo. ¿Con qué comienza? Con la entrada triunfal a Jerusalén. El día lunes, la purificación del templo y la maldición de la higuera. El día martes, la controversia acerca de la autoridad de Jesús, acerca de su autoridad y cómo éste ha aceptado estas cosas. Porque sacó y lo botó a todos en el templo. ¿Quién es este para que venga a hacer estas cosas? No lo aceptaban como el Hijo de Dios, no le aceptaban como el Hijo de Dios. Le aceptaron algunos como profeta. Y hoy va también a predicar esto de los 3 ministerios de Jesús, pero no, el Espíritu Santo me hizo cambiar para eso. Entonces, martes, la controversia acerca de la autoridad de Jesús en el templo y el sermón. ¿Cuál fue ese sermón? Un sermón lindo, maravilloso que dio mirando al templo. ¿Cuál fue el sermón?
¿Sobre qué fue ese sermón del día martes? Sobre las señales de su segunda venida. ¿Cuáles son las señales de la segunda venida? Si nosotros nos ponemos a meditar la palabra, ya estamos en las señales, hermano. Pronto está en su venida el Señor. Miércoles. El miércoles descansó Jesús, pero mientras él descansaba, ¿qué hacían los demás? Complot para matarlo, tanto de las autoridades como de uno de sus discípulos. ¿Quién fue? Judas. Hermano, si usted no sabe eso, no sabe nada, porque Jesús vamos a celebrar la victoria. La Semana Santa es para celebrar la victoria porque Él resucitó, está vivo, y tenemos que saber siquiera esa parte. Muchos están durmiendo. Bueno, entonces el jueves, ¿qué hizo el jueves? La preparación de la Pascua. La última cena, que nosotros celebramos la última cena. ¿Por qué celebramos la última cena? Para recordar la muerte. Recordamos ahí la muerte y la resurrección de Jesús. Recordamos la Pascua. Para nosotros esa es la Pascua. Ya no podemos matar corderitos, como algunos todavía hacen, algunas sectas. ¿Sí? Yo me entero porque a veces, como voy bastante a orar a algunos sitios, y digo, ¿qué? ¿A dónde vas? Cuando a veces me dicen, hey, yo tal esto, y me doy cuenta, es una secta. ¿Por qué van a estar con el Antiguo Testamento? Ya nada. De momento que ya te dice, si tú sabes la palabra, la Biblia, y que te comenta un hermano, una hermana que se llama ser hermano, entonces yo tengo que sacar la Biblia y decirles, hermano, ya nosotros estamos en la gracia. Esto pasaba en el Antiguo Testamento, ya no podemos tomar animales de sacrificio. Eso es brujería, y eso está mezclado ahora en este tiempo, hermano, con la brujería, con la santería, con la hechicería y con todo. ¿Por qué? Porque no meditan la palabra. No meditan la palabra. Y se hacen llamar, ay, somos israelitas. Somos israelitas. ¿Qué israelitas? No vayan a ver las cosas equivocadas, hermano. Yo en mi camino que voy enseñando y tengo personas que conversan y están errados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el jueves la última cena, el viernes, ¿qué hubo el viernes? Ya lo arrestaron. Claro, el viernes fue los juicios y la crucifixión. Los juicios y la crucifixión. Y ahí termina con la crucifixión. Estamos viendo esa semana lo que sucedió. Luego después viene de la crucifixión, ¿qué más viene? La resurrección, bueno, esos son otros temas. Pero toda esa semana lo que aconteció. Algo seguro se puede haber quedado. Para terminar, hermanos, vamos al libro de Juan. Para terminar, vamos al libro de Juan 13:15. La palabra del Señor dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto está hablando Jesús en Juan, el mismo Jesús está diciendo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un mandato para nosotros, que todo lo que Él ha hecho en su ministerio, lo que Él ha enseñado, lo que Él ha hecho, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que obedecer la palabra, los mandamientos, obedecer los mandatos, obedecer las promesas, obedecer los estatutos, decretos, palabras, las promesas y los mandamientos que el Señor nos enseñó. Tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en esto, estudiando este versículo, Jesús nos hace aquí 7 llamados a todos, no solamente a los pastores, a todos nosotros. Ustedes que se llaman hijos de Dios y somos hijos de Dios, hay 7 llamados con este versículo. El llamado a la salvación, el llamado a la salvación. Primerito es el llamado a la salvación. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que no han nacido, están sentados en la iglesia, pueden venir a la iglesia, pueden estar a veces años, o pueden estar sentados, vienen al culto, vienen los domingos, vienen ellos, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y muchos decimos, yo soy hijo de Dios, no, porque no han nacido de nuevo.
Y tenemos que saber qué es nacer de nuevo. Porque están caminando como que no han nacido nunca de nuevo. Ojo, mucho cuidado. Tenemos que ver cómo es nuestro caminar. Según el viernes que estuvimos analizando, meditando la palabra del viernes en Efesios, cómo es nuestro caminar. El Señor dice que caminemos en integridad. En integridad. Dignamente. A mí me llamó la atención. A mí me encanta, por eso estar estudiando. Me llamó esta palabra que dice en la Biblia. Dignamente. Como hijo de Dios. Dignamente. Wow. Fácil, pero es difícil tampoco. Con la ayuda del Señor sí lo vamos a hacer. Por eso hay que pedir a Él: Señor, ayúdame a expresarme mejor. Señor, ayúdame a amar. No sé amar, no sé qué es amor. Todo hay que preguntar al Señor. Señor, ayúdame a expresar mi amor. Señor, ayúdame, no soy afectuosa, no soy detallista, no soy con mi esposo, con mi esposa. Soy seco, soy torpe. Hay hombres y mujeres torpes, hermano. De verdad, cuando yo a veces digo, qué torpe, estás en la iglesia, qué torpe. Entonces la palabra, ¿dónde está? Tanto hombres y mujeres son torpes. No hay una palabra de afecto para el esposo, para la esposa. ¿Qué es eso? Si Dios nos cambia. A mí me cambió el Señor, me transformó. Porque venimos al Señor muy heridos, venimos con heridas. Venimos enojados, con enojo, con rencor. Me van a decir: ay, yo lo amo. ¿Qué amor? No sabes nada del amor. Yo hace poco estaba, yo, hermana, por esa vez algunos no me quieren, no me aceptan. A mí qué me importa. Yo hablo la palabra del Señor. Que me quiere, que me quiere. El que no me quiere, que no me quiere. Yo le tuve que decir a esta pareja: ¿qué me vas a hablar de amor? ¿Tú qué sabes de amor? Tú no sabes nada de amor. Porque a mí me enseñó el Señor. Yo tampoco no sabía del amor. Decimos: ¿qué amor? ¿Qué amor? Eso no es amor, oye. Eso no es amor, ese es puro sexo lo que tú tienes, nada más. Así sea con tu pareja. Ahí ministrando a la pareja. Ministrando a los dos. ¿Quién sabe de amor? ¿Ustedes saben lo que es amor? Tenemos que estar acá. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Estamos llamados nosotros a tener el amor de Cristo. Pero para tener el amor de Cristo, acá nos va a enseñar el Señor. Tenemos que conocerle a Dios para tener ese amor de Cristo. Y eso es cada día, no es de la noche a la mañana, es cada día. Si tú quieres tener victoria en tu vida, si tú quieres ser próspero en tu vida, si tú quieres tener victoria en tu vida, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, el amor de Cristo. Meditar es esta palabra de día y noche. Entonces vamos a ver las 7, para terminar, las 7 llamados. El llamado a la salvación. Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Y Felipe le siguió. Si ustedes van viendo esa palabra, eso está en la Biblia. El llamado también a la separación. Claro que sí, es el llamado a la separación. Nos separó del mundo, ¿sí o no? A mí me separó del mundo. Hermanos, a mí me gustaba la fiesta. Primerito, cortado. Pero hay muchos que yo conozco. Por eso es que hay que saber la Biblia. Entonces hay muchos que todavía están cristianos por años, y les veo, por ejemplo, que todavía están en las fiestas mundanas, se van y hasta toman su trago y se van con el esposo y están congregando y están enseñando en las iglesias. Ya estamos separados del mundo, hermano. Estamos separados del mundo. Ya no podemos estar ya mezclados ahí en el mundo. Entonces estamos llamando a la separación. Nos separó del mundo. ¿Para qué? Para el reino de Dios, para su reino, para trabajar en el reino de Dios y permanecer en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El llamado a la renuncia personal. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Coge tu cruz y sígueme. Ese es el llamado a la renuncia personal. El llamado a la consagración. El llamado a consagrarnos a Jesús. Solamente a ti, Señor. Seguirle solamente a Cristo. En medio de cada circunstancia, en medio de cada problema, solamente seguirle a Dios. Tenemos que seguirle a Él, solamente a Él. El llamado, el 5. El llamado a la imitación. Tenemos que imitar
según el ejemplo de Jesús que nos dejó, nos enseñó, que hemos visto ahora, más aún con lo que ha dado la pastora Mónica, también esa profecía, pero tiene requisitos, la obediencia. El llamado a estar preparados. Esto me gusta. El 6 es el llamado al servicio. Esto también me llamó la atención, estoy en esto, y por eso las iglesias no crecen. El llamado al servicio. Todos tenemos que servir. Todos. No, aquí no se queda que Dios no va a servir. Todos tenemos que servir. Todos, hermanos, estamos llamados al servicio. Nos llama a ser pescadores de hombres el Señor. Así como le llamó Pedro a sus discípulos, igual a nosotros, a ser pescadores de hombres. El llamado a estar preparados. ¿Por qué a estar preparados? Para ser como esas 10 vírgenes, 5 sensatas. Para ser como esas sensatas, estar preparados con nuestra lámpara prendida, nuestra lámpara llena de aceite, estar siempre esperando al Rey de Reyes y Señores de Señores que viene pronto. Entonces, para ese es el llamado y debemos estar preparados.